Bien, las hipersensibilidad de tipo 4, que son alteraciones de hipersensibilidad mediada por células. Bien, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 difieren del resto en que son tardías y mediadas por células, más que inmediatas y mediadas por anticuerpos. De manera habitual, la respuesta inmunitaria mediada por células es el principal mecanismo de defensa frente a diversos microorganismos, incluidos patógenos intracelulares como Mycobacterium tuberculosis y virus, así como agentes extracelulares como hongos, protozoarios y parásitos, mas sin embargo puede causar muerte celular y lesión tisular en personas sensibilizadas en respuesta a la administración tópica de antígenos químicos. Hablamos de la dermatitis de contacto, exposición a antígenos sistémicos o como parte del proceso autoinmunitario. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 corresponden a un espectro de alteraciones que varían en su presentación clínica desde leve hasta grave. Si bien todas están mediadas por linfocitos T, los mecanismos fisiopatológicos y las poblaciones de linfocitos T sensibilizados difieren. Dada la heterogeneidad de las reacciones de hipersensibilidad tardías, en la actualidad los expertos en inmunología dividen estas reacciones en 4 subtipos: las de IBA, IBB, IBC y IBT, de acuerdo con la respuesta inmunitaria a la población de linfocitos T y las características patológicas implicadas. Además, con base en la reacción, es posible que se activen distintos subgrupos de linfocitos T con funciones citotóxicas y reguladoras diversas en varias fases del proceso patológico. En las reacciones de hipersensibilidad de tipo IBA, por ejemplo en el eczema, las células, los CD4, los linfocitos T CD4 helper de tipo 1 activan los monocitos y los macrófagos mediante la secreción de grandes cantidades de interferón gamma. Los monocitos activados estimulan la producción de anticuerpos fijadores del complemento, que activan respuestas proinflamatorias, por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 12, y además respuestas de CD8 del linfocito citotóxico. Dado que las respuestas de tipo IBA requieren de la síntesis de moléculas efectoras, pueden necesitar hasta 24 a 72 horas para desarrollarse, razón por la cual se denominan alteraciones de hipersensibilidad de tipo tardío. Las reacciones de tipo IBP e IBT también se consideran de hipersensibilidad tardía. Las reacciones de tipo IBV y UV, por ejemplo, el exantema maculopapular y el exantema ampolloso, derivan de la activación de linfocitos T helper de tipo 2 y la infiltración eosinofílica de los tejidos. Los linfocitos T helper de tipo 2 secretan las citocinas interleucina 4 y interleucina 5, que estas son necesarias para la activación de las células cebadas y la respuesta eosinofílica. Además, estas citocinas desactivan a los macrófagos y promueven la síntesis de IgE e IgG en los linfocitos B. Y las reacciones de tipo IBT son muy raras y implican el reclutamiento y activación de neutrófilos por la acción de los linfocitos T.
que estos secretan de manera específica interleucina 8. La única alteración de este subtipo es la pustulosis exantematosa aguda generalizada, que ésta se manifiesta con pústulas estériles cutáneas repletas de neutrófilos, fiebre y leucocitosis masiva. Las reacciones de hipersensibilidad pues son respuestas citotóxicas que está mediada por los linfocitos CD4 y CD8, que secretan perforina y granzima B. Los linfocitos citotóxicos se unen a fragmentos de antígenos que se observan en las moléculas de histocompatibilidad que se encuentran en la superficie de los péptidos que derivan de los antígenos citosólicos, por ejemplo los víricos. Estos se presentan mediante las moléculas de histocompatibilidad tipo 1 y activan a los linfocitos T CD8, que estos eliminan cualquier célula que muestre el antígeno extraño. Los péptidos que derivan de las proteínas degradadas como consecuencia de la ingesta fagocítica, por ejemplo bacterias, surgen en las moléculas de histocompatibilidad de tipo 2, que estos activan a los linfocitos T CD4. Una vez activados, los linfocitos T CD4 pueden considerarse citotóxicos, ya que estos son capaces de activar a otras células efectoras, incluidas las linfocitos T CD8, macrófagos y linfocitos B. A las infecciones víricas, el daño celular con frecuencia es resultado de las respuestas de los linfocitos T, más que de los efectos citotóxicos del microorganismo invasor, mientras algunos virus denominados citopáticos causan lesión directa a las células infectadas y otras no lo hacen, ya que los linfocitos T no pueden distinguir entre los virus citopáticos y los que no lo son, y destruyen casi todas las células infectadas independientemente de si el virus es peligroso o no. En ciertas variantes de hepatitis, por ejemplo, la destrucción de los hepatocitos se debe a la respuesta del hospedero, que está mediada por los linfocitos T y no por el virus. Veamos la dermatitis alérgica de contacto. La dermatitis alérgica de contacto es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Esta se asocia con la activación de los linfocitos T helper de tipo 1 y además los cooperadores. La respuesta inflamatoria tiene lugar en dos fases: la desensibilización y la de evocación, y suele confinarse a sitios de la piel que entran en contacto directo con el apteno, por ejemplo cosméticos, tintes para el cabello, metales, fármacos tópicos, aceites vegetales. Durante la fase de sensibilización, los aptenos son capturados por las células dendríticas, que estas después migran hacia los ganglios linfáticos regionales y estimulan la producción de linfocitos T. Además, los queratinocitos locales detectan a los aptenos y desencadenan y amplifican la respuesta inmunitaria local. La exposición repetida al apteno específico induce con rapidez el reclutamiento y la activación de los linfocitos T de memoria específicos. La variante más frecuente de esta alteración es la dermatitis, que se presenta después de tener un contacto estrecho con los antígenos de la hiedra venenosa. No obstante, muchas otras sustancias pueden desencadenar una reacción. Las manifestaciones clínicas de la dermatitis de contacto incluyen
Exantema eritematoso, papular y vesicular, que ésta se relaciona con prurito intenso y exudación, o sea, una lesión llorosa. El área afectada con frecuencia va a desarrollar edema, aumento de la temperatura, formación de exudado y costras. No es raro que se desarrolle una infección secundaria. La localización de las lesiones muchas veces provee una clave en torno al antígeno que induce la alteración. Sin embargo, en los mismos casos de dermatitis de contacto, por ejemplo por hiedra venenosa, el alérgeno puede diseminarse sin conocimiento de una parte del organismo a otra. La gravedad de las reacciones varía desde las leves hasta las intensas, lo que depende del individuo y el alérgeno. Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 24 horas después de la exposición. Según el antígeno y la duración de la exposición, la reacción puede durar días o semanas. El diagnóstico de la dermatitis de contacto se establece con base en las características y distribución del exantema, así como a partir de la relación temporal de la exposición al alérgeno sospechoso. Pueden realizarse pruebas de parche para confirmar el diagnóstico. El tratamiento incluye la eliminación del agente agresor después de la aplicación de preparaciones tópicas, por ejemplo, ungüentos o cremas con corticosteroides, para aliviar las lesiones cutáneas sintomáticas y prevenir las infecciones bacterianas secundarias. Las reacciones graves pueden hacer necesaria la administración de tratamiento sistémico con corticosteroides. Veamos la neumonitis por hipersensibilidad. La neumonitis por hipersensibilidad, que también es conocida como alveolitis alérgica extrínseca, es una variante de neumopatía inflamatoria que deriva de una respuesta inmunitaria exagerada después de la exposición a diversas partículas orgánicas inhaladas o antígenos relacionados con el medio laboral. Fue descrita por primera vez por Pepys y Coles después de la exposición a granos y paja enmohecidos y se les denominó pulmón del granjero. El agente nocivo se identificó como Actinomyces, bacteria que a menudo se encuentra en el follaje mohoso, y el mecanismo fisiopatológico preciso de la neumonitis por hipersensibilidad aún no es claro, pero la evidencia respalda la participación de respuestas inmunitarias de los tipos 3 y 4. Las personas muestran concentraciones altas de IgG específica contra el antígeno en el suero, además de infiltración celular mixta y formación de granulomas. Los linfocitos T helper de tipo 1 parecen desempeñar un papel esencial en el desarrollo de la enfermedad, debido a la producción y liberación de factor de necrosis tumoral, interferón gamma, interleucina 12, interleucina 18 en el tejido pulmonar. Los síntomas, que incluyen un esfuerzo respiratorio, tos seca, escalofríos y fiebre, cefalea y malestar general, suelen comenzar varias horas después de la exposición y desaparecen en cuestión de horas tras la eliminación de los antígenos sensibilizadores. Sin embargo, se informan secuelas a largo plazo. El diagnóstico de la neumonitis por hipersensibilidad se basa en la existencia de un antecedente adecuado. Hablamos de ocupacional o de otro tipo, de exposición a antígenos potenciales. La tomografía computarizada de tórax revela áreas de vascularidad lobular y presencia de nódulos centrolobulares,
la eliminación del agente lesivo y la administración oral de corticosteroides, que estos son los únicos tratamientos disponibles.